Historia de la iglesia de Dios, desde la iglesia apostólica hasta nuestros días. Hoy tenemos, como el tiempo es breve, la oportunidad de iniciar estudiando el primer mensaje, la iglesia de Éfeso, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Después de esa hermosa introducción que nos hace San Juan en el capítulo 1, en donde nos presenta a Jesús y su obra expiatoria en el santuario celestial, quien transita entre los candelabros de oro del santuario y tiene también o nos brinda la protección al conservar sobre su mano, sobre su diestra, esas estrellas que son las 7 iglesias. Con esa seguridad de que estamos como iglesia y que en todas las edades la iglesia ha estado en la protección, en el cuidado, en la dirección del Señor, avancemos entonces a repasar este mensaje, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a dar una lectura rápidamente a este mensaje que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Estos versículos, apreciados hermanos que nos escuchan y participan de este estudio, bosquejan el mensaje profético a la iglesia de Éfeso. El Señor eligió, como ya lo habíamos mencionado, 7 iglesias del Asia Menor a causa de sus nombres y el estado espiritual que correspondía a ellos para ese tiempo. Y las toma como ejemplo para que sirvan como una imagen profética de la iglesia de Dios a través de las etapas de la historia del cristianismo. La primera iglesia escogida, que es la iglesia de Éfeso, su nombre tiene un nombre muy especial. En el griego, Efesón, que significa deseable. Esta es una palabra muy importante. Éfeso, que significa deseable. Esta designación es muy adecuada para esta iglesia, que abarca el periodo profético del año 31 al año 100. Quiere decir que si nos fijamos en la fecha, es el tiempo que nos ilustra la iglesia de los apóstoles, la iglesia que heredan los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Quisiera mencionar en detalle algunos asuntos importantes con relación a cada uno de los mensajes que vamos a estudiar esta semana. En primer lugar, cada mensaje está bosquejado de una manera práctica para que nosotros la entendamos bien. La primera parte del bosquejo es la descripción que aparece de Jesús en ese mensaje. La segunda parte del bosquejo es el encomio o una censura de parte de Dios a esa iglesia. La tercera parte del bosquejo es una amenaza que en la mayoría de los casos siempre se da con relación al comportamiento de la iglesia. Y la última parte es una exhortación y una promesa de parte de Dios. Así que vamos a tratar de ver rápidamente en este mensaje de la iglesia de Éfeso cuáles son ese bosquejo. La primera parte es la descripción que hace de Jesús. Me llama mucho la atención, hermanos,
cómo el Señor se presenta a la iglesia de Éfeso. Ya lo leíamos en el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y entonces aparecen comillas: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. O sea, quien está hablando a la iglesia es justamente quien nos había sido presentado en la visión anterior del capítulo 1. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, quien aparece allí en la visión de Juan, caminando en medio de los candelabros. Y tiene, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Qué hermosa seguridad que se nos imparte a nosotros a través de este mensaje. Y se le brinda a la iglesia de una manera muy especial. Justamente quien resguarda la iglesia, quien habla a la iglesia, quien conduce a la iglesia, es el que la tiene en su diestra, es el que la tiene en su mano. Y con propiedad, entonces, viene allí la segunda parte del bosquejo: encomio y censura. Dice el versículo 2, conozco tus obras. Es una manera de halagar. Conozco tu arduo trabajo, conozco tu perseverancia, conozco que no puedes soportar a los malos. De alguna manera el Señor está encomiando a esta iglesia su celo, y la historia nos comprueba justamente cómo esta iglesia apostólica fue muy celosa con la verdad, con la doctrina. Comenzaron tan pronto Jesús ascendió al cielo y la iglesia a ampliar su esfera de trabajo, a surgir falsos apóstoles, a surgir problemas doctrinales, pero los discípulos fueron celosos en resguardar la unidad de la verdad, y eso el Señor lo encomia a la iglesia. Conozco de alguna manera que tú no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Que aún dice, ha sufrido, ha sido perseverante, ha trabajado arduamente por amor de su nombre y que no ha desmayado. Qué hermoso. Pero también dice el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Allí viene ahora, después del encomio, la censura. Has dejado tu primer amor. Esta es una frase que es tradicional en el lenguaje del cristianismo, en el adventismo. Has dejado tu primer amor. Y es distintiva en este mensaje de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Éfeso se caracterizó por su celo, pero finalmente, al final de su historia, de su periodo, se encuentra que ha bajado su nivel de ansiedad, llamémoslo así, en la obra precursora del Evangelio. La iglesia, después de la muerte de los apóstoles, quienes lideraron, al final del periodo se encuentra una iglesia llena de dones, de muchas cualidades, pero ha cesado en su celo, en su afán de la evangelización, de la expansión de la obra de la predicación del Evangelio. Por eso el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces, ¿cuál es la amenaza que se le da a esta iglesia? Dice el versículo, la parte final del versículo 5, perdón. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ¿no? Y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Tremenda amenaza que se le hace a la iglesia. Dios le está diciendo, el privilegio más grande que tiene cada iglesia es estar en mi presencia. Hay un candelabro que te representa en mi santuario. Y si no cumples con tu tarea, entonces será quitado ese candelabro de su lugar. Y entonces viene la última parte, que es la exhortación que se le hace a esta iglesia. Pero tienes esto, aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que se le dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Qué hermoso mensaje, que bosqueja de una manera
amplia lo que fue el comportamiento, el testimonio de la iglesia de Éfeso. Así que tenemos brevemente 3 preguntas para hacerles y ustedes van a contestarlas ahí en el chat porque el tiempo se nos está yendo. La primera pregunta: ¿cuál es el periodo histórico que abarca la iglesia de Éfeso? Ustedes contéstenlo, por favor, que vamos a tener algunas sorpresas para quienes participen esta semana en las respuestas que habremos de las preguntas que habremos de presentar después de cada breve repaso o estudio histórico de la iglesia. La segunda pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra Éfeso? Lo dije al comenzar. El significado de la palabra Éfeso. Y la tercera pregunta: ¿cuál es el encomio y la censura de la iglesia de Éfeso? Encomio y censura. Es decir, ¿qué alabó el Señor y qué censuró de la iglesia de Éfeso? Así que muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de gran valor este repaso de este mensaje de la iglesia de Éfeso. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con la iglesia, el segundo periodo, la iglesia de Esmirna, a esta misma hora. No olviden dejar sus respuestas ahí en el chat. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias.